Muchas veces nosotros creemos que porque somos hijos de Dios podemos ser caprichosos con Él. Podemos mandarlo a nuestro deseo y a nuestra voluntad. Y que cuando no se hace lo que nosotros creeremos, entonces empezamos a decir: Dios, es que tú eres injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasan las cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué no mataste al malo? ¿Por qué no castigaste al perverso? ¿Por qué yo, si soy un alma del Señor, lo único que me hacen falta son las alas para salir volando? Padre, ¿por qué me ocurre esto a mí? Porque Dios tiene un plan mayor que mis propios deseos. Romanos capítulo 9, versículo 6. Estamos estudiando Romanos capítulo 9. Ahí vamos. Ya tenía que haber leído hasta el 8 y estamos explicando el 9. ¿Cuántos ya están conmigo en la cita? Dígame amén. Muy bien, lea conmigo. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dice la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Sigue diciendo: esto es, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Luego dice el paréntesis: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Llama. Versículo 12. Se le dijo: el mayor servirá a el menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y termina diciendo el versículo 18, léalo conmigo, 1, 2 y 3. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que endurece, la elección divina es el título de este mensaje. He tenido la oportunidad de contarles una anécdota de uno de mis maestros de teología. Él iba junto con un grupo de líderes a hacer una campaña a un municipio y era de noche. Esto fue más o menos hace unos 20 años, no teníamos la tecnología que tenemos hoy, donde ponemos un destino y el Waze, el Maps nos dirige. En ese tiempo, el único Waze y el único Maps que habían era: ay, para y pregúntele al Señor. Y más en esas carreteras de esos municipios donde no queda sobre la vía principal. Entonces ellos van en un carro de 9 pasajeros, van todos allí. Y llegaron a un punto donde había una Y, una intersección, una a la derecha y otra a la izquierda.
Entonces ellos dicen, ¿y ahora para dónde vamos? No había señalización, no decía si toma la izquierda va a llegar a tal municipio, si toma la derecha va a... No, simplemente estaba la Y. Entonces ellos, muy espirituales, dijeron, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos diga si debemos voltear a la derecha o a la izquierda. Entonces todos oraron y cuando terminaron la oración uno de ellos dijo, yo siento de parte del Espíritu Santo que debemos voltear a la derecha. ¿Y todos qué dijeron? Amén, porque oramos y se fueron y más o menos avanzaron media hora de camino y dijeron, nada, que lleguemos. Y como no había Waze, había una casita y una señora ahí afuera y le dice, ay, su merced, de casualidad, usted nos puede guiar, nosotros vamos para tal municipio. Entonces sí, es de donde venían, devuélvase y en la Y voltean hacia la izquierda. Claro, cuando escucharon eso dieron vuelta, pero usted se puede imaginar el ambiente tan tenso que había en ese carro. Sobre todo para la persona que dijo, yo siento de parte del Señor que hay que voltear a la derecha. Entonces todo el mundo empezó a decir, carnal mentiroso, falso profeta, apedréenlo. Pero como somos cristianos nadie dijo nada ahí en el carro. Y se fueron, pasaron la Y y más o menos unos 10 minutos después de la Y les hace el pare el ejército. Entonces los para, y como eran hombres todos, bájense por favor, una requisa por acá. Entonces ellos, no, nosotros somos pastores, vamos a ir a hacer una actividad. Gracias hermana Lucero, vamos a hacer una actividad en tal lugar y entonces vamos a ir a predicar el evangelio. Muéstreme sus credenciales. Sí, aquí están los permisos. Bueno, listo, sigan. Pero antes quiero decirle que ustedes son muy de buenas y más con este carro de nuevo pasajero. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué? Le dicen, hace 15 minutos se acaba de ir la guerrilla y donde hubieran pasado ustedes se les llevan el carro y lo secuestran. Creo que son los casos donde uno se hace la pregunta, ¿cómo funcionan los planes de Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Parece muchas veces que Dios se contradijera en sus órdenes, se contradijera en sus promesas y nosotros como hijos de Dios tenemos una tentación de tratar de conocer cómo Dios hace sus elecciones para así anticiparnos a la elección de Dios y poder controlar la voluntad de Dios. Y yo soy el primero que me confieso acá. Yo digo, es que yo ya estudié la Biblia, entonces yo sé más o menos Dios cómo hace sus cosas. Entonces como yo ya fijo Dios va a ir para allá. Y mentiras que después viene una gran sorpresa. Y en realidad esto es una gran tentación en nuestras vidas. ¿Cuál es? Hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Le repito, una gran tentación de la vida cristiana es hacer que Dios haga lo que yo quiero. Y siempre tendremos esa lucha interna y crecerá mucho más cuando conocemos a Dios. Porque imagínese si nosotros pudiéramos controlar a Dios. Imagínese si usted pudiera controlar la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas no podría hacer usted? Imagínese que usted supiera cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a temblar, cuándo no va a temblar, cuándo va a ocurrir un accidente de tránsito, cuándo va a salir el número de la lotería. Sería extraordinario que nosotros pudiéramos controlar a Dios. ¿Por qué? Porque tendríamos un poder ilimitado. Es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de Romanos nos da una gran lección que es muy importante para que usted la conozca. Y esa lección yo la traje acá en una imagen y yo quiero que usted la lea conmigo porque la vamos a estar usando durante todo este sermón. ¿Quiere leerla conmigo a la voz de 3? Mire la lección principal que debemos aprender en esta noche. Vamos a leerla. 1, 2 y 3.
nunca podré controlar a Dios. Los planes de Dios siempre serán más grandes que los míos. ¿Cree que usted lo puede decir? ¿Que lo escuchen hasta el espinal? 1, 2 y 3. Nunca podré. Los planes. Muy bien, ¿ya se lo está aprendiendo de memoria? Es muy sencillo, pero si usted se va con esto en el corazón, en la mente y en el espíritu, usted va a vivir confiado y tranquilo en la voluntad de Dios. A ver, vamos a leerlo por última vez. 1, 2 y 3. Dios es soberano. Nunca podré controlar a Dios. Los planes de Dios siempre. Muy bien, excelente. Ahora vamos a mirar cómo el apóstol Pablo lo explicó. El apóstol Pablo está tratando de explicarle a los hermanos romanos por qué Dios escogió a los gentiles, ¿cierto? Y por qué luego de haber llamado a Israel, ¿lo qué? Lo rechazó. ¿Se acuerda que hace 8 días miramos cómo Israel perdió las bendiciones de Dios? Entonces él está tratando de explicar por qué Dios llamó a los gentiles y por qué rechazó al pueblo de Israel. Y utiliza 4 ilustraciones para sustentar su argumento. Y creo que estas 4 ilustraciones del pasaje nos van a llevar a entender que 1, 2 y 3. Eso, muy bien. Los voy a tener ahí porque cuando yo les ponga el micrófono, usted me va a decir, Dios es, nunca podré. Los planes de Dios siempre serán más importantes y grandes. Sencillo. Es más, si quiere ya podemos terminar el culto. Usted ya entendió, ¿cierto? Que Dios es soberano, que nunca podré controlar a Dios y que sus planes siempre serán más grandes e importantes que los míos. Entonces, 4 ilustraciones utiliza el apóstol Pablo. La primera de ellas está en el versículo 6 y en el versículo 7 del pasaje, cuando dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Lo primero que hay que entender para saber cuál es la elección de Dios es que la elección de Dios está por encima de sus promesas. Voy a volver a repetirlo. La elección de Dios está por encima de sus ¿qué? Sus promesas. Y utiliza la ilustración de Isaac, según lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Quién recuerda cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham? Dios le dijo, tu descendencia bendecirá ¿a quién? A todas las naciones. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Tus hijos, tu descendencia será grande y a través de tu descendencia van a poder bendecir a todas las naciones de la tierra. Le dijo, bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, haré de a ti una gran nación, tendrás una tierra. Es decir, que esa fue la promesa de Dios. Ahora le hago una pregunta bíblica que de pronto le sale en el ICFES o en el ECAES. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? 2 hijos, ¿cierto? ¿Cómo se llamó el primero? Ismael. ¿Y el segundo cómo se llamó? Isaac. ¿Quién fue el mayor? ¿Quién fue el primero? Ismael. Es decir, que si fuera por la promesa de Dios, también los descendientes de Ismael tendrían la promesa de Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? Seleccionó, tomó una elección de que aunque él había dado una promesa de que todos los hijos de Abraham traerían bendición, solamente esa
promesa vino por la familia ¿de quién? De Isaac. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de Ismael con nosotros? ¿Usted ha escuchado una religión que se llaman los musulmanes? ¿Sí? Adivine de dónde vienen los musulmanes. De Israel. No, ¿cuál de Israel? De Ismael, ¿cierto? Hijo de Abraham. Entonces, ¿qué dicen los musulmanes? Es que las promesas de Abraham no son para Israel, sino son para nosotros. ¿Ya entiende por qué están en conflicto en el Medio Oriente? Entonces hay una ciudad que se llama Jerusalén. ¿Y qué dicen los musulmanes? ¿De quién es Jerusalén? ¿Y qué dicen los judíos? ¿De quién es Jerusalén? ¿Y qué dicen los cristianos? ¿De quién es Jerusalén? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice es que esa promesa fue para nosotros. ¿Cómo será que en el 48 a las Naciones Unidas le tocó decir ni para el uno ni para el otro? ¿Por qué? Porque ustedes pelean mucho, parece usted con sus hermanos. Es que si usted cree que eso de estar peleando por una herencia es de ahorita, no mire cómo están peleando por una tierra desde hace más de 6.000 años. ¿Ha escuchado usted hablar de los palestinos? Los hijos de Ismael. ¿Les ha ido bien a ellos? Ellos están allá en Gaza. ¿Tienen un territorio? Es decir, que Dios tomó una elección de que la bendición de Abraham no sería a través de Ismael, sino a través de ¿quién? De Isaac. Dios quiso escoger la descendencia de Isaac y no la de Ismael. ¿Qué me enseña esto? Que la elección de Dios está por encima de sus promesas. Y muchas veces nosotros queremos ser como los palestinos. Muchas veces nosotros queremos usar las promesas de Dios para condicionar su elección. Y decimos y clamamos y reclamamos y sujetamos y atamos por encima de la voluntad de Dios. Yo he escuchado personas que dicen: Señor, pero es que tu palabra dice que todo lo que tocare la planta de mis pies será mío. Señor, y yo ya pisé a esa muchacha y nada que me presta atención. ¿Para cuándo se cumplirá tu promesa? ¿Sí ve cómo somos buenos para utilizar las promesas de Dios por encima de su propia voluntad? O muchas veces decimos: Señor, ¿por qué me va mal si yo hice todo lo que la Biblia dice que tengo que hacer? Otros dicen: Señor, ¿por qué me enfermé si tu palabra dice que por tu llaga yo soy sano? Otros dirán: Señor, ¿por qué tengo crisis económica si yo soy fiel en los diezmos? Y la promesa de Dios dice, y le decimos sobre la Biblia esto y esto y esto. Señor, ¿por qué mis hijos se descarriaron si la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? Y es que creemos que las promesas de Dios están por encima de su soberanía y de su elección. Y hoy Dios te dice a ti: mi elección está por encima de mis promesas. Puedo darte lo que quiero ahora o más tarde, o quizá nunca te lo daré. Y Dios te dice: tendrás lo mejor de mí, pero en mi elección, no en tus deseos. Por eso repita esta noche conmigo: Dios es. Nunca podré controlar a Dios. Los planes de Dios siempre serán más grandes. Pero es que no damos un no por respuesta. Nunca podré supeditar la voluntad y la elección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, la segunda ilustración que utiliza el apóstol Pablo para mostrarnos la elección de Dios es que Dios utiliza a quien Él quiere para realizar sus planes. Dios utiliza a quien Él quiere para realizar
sus planes. Y eso lo encontramos en el versículo 10. El versículo 10 dice, y no solo esto, sino también cuando, oiga ese nombre tan bonito de la Biblia, cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. ¿Cómo así? Mire, el apóstol Pablo está diciendo, Dios utiliza inclusive al más malo sobre el más bueno. Y pone el ejemplo y compara a dos hermanos. ¿Cuáles son estos hermanos? Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? ¿Quién tenía la bendición y la eso mismo? Esaú, ¿cierto? Eso todos lo sabemos porque conocemos la historia de cómo vendió su primogenitura a causa de un plato de lentejas. Pero quiero hacerle una pregunta. Usted que conoce de la Biblia, que ama a Dios, que estudia la palabra de Dios, que quiere conocerle a Él, ¿cuál de los dos fue más malo? Dígame algo malo que haya hecho Esaú. Esaú vendió su primogenitura, ¿por qué? Profano, lo llama el libro de Hebreos. Una cosa más. Dígame otra cosa mala de Esaú. ¿Lo mató? ¿Lo perdonó? ¿Fue misericordioso? ¿Le mostró piedad? ¿Sí ve que no era tan malo? A ver, dígame otra cosa mala de Esaú. Ahora vamos a hacer el ejemplo antagónico. Dígame una cosa mala de Jacob. Dígame dos cosas malas de Jacob. Dígame otra cosa mala de Jacob. Y podríamos decir que el hombre fue ladrón, engañador, estafador, hijo de mami. No le gustaba salir a trabajar afuera, sino quedarse en la casa cocinando. Mientras que Esaú, ¿qué era? Aguerrido, fuerte, luchador. ¿Quién fue más malo de los dos? Por supuesto que Jacob. Por eso Dios tuvo que cambiar su nombre y decirle, papito, si quiere trabajar conmigo me toca cambiarle, porque su nombre significa engañador. Me toca cambiárselo a Israel para que usted entienda que yo lo voy a cambiar. ¿Qué muestra esto? Que Dios utiliza a quien Él quiere para realizar sus planes. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no me lo da a mí y sí al otro? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque Dios utiliza para sus planes ¿a quien qué? A que Él quiere. Señor, ¿por qué a él que tiene tan poco tiempo en la iglesia? ¿Por qué le diste ese trabajo a él si es un novato? Porque Él utiliza al que quiere. Dios, pero es que él está menos preparado. Tranquilo, no se angustie por eso, no quiera saber más que Dios. Pero la buena noticia es que si Dios pudo usar al más malo del Antiguo Testamento para cosas grandes, ¿cómo no me va a usar a mí? Dios puede cambiar tu vida para cosas grandes. No te limites a lo que Dios quiere hacer en ti. Él usa a quien quiere, y el que entendió esto diga un fuerte amén. Por eso diga conmigo 1, 2 y 3. Dios es soberano. Nunca podré controlar a Dios. Los planes de Dios siempre serán más grandes que los míos. Y dele un fuerte aplauso si usted cree en las elecciones que Él hace. Yo no era nada, pero Él me eligió a mí. Número 3. ¿Cuál es el tercer ejemplo que Dios pone? Dijimos número 1, el ejemplo de Esaú, no, de Isaac. Número 2, el ejemplo de Jacob, ¿cierto? Y ahora coloca en el versículo 15 un tercer ejemplo. Lea conmigo el versículo 15.
Así, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El tercer ejemplo es el ejemplo ¿de quién? De Moisés. ¿Qué nos enseña Moisés? Que Dios no es injusto cuando no hace lo que yo quiero. Voy a volver a decirlo. Dios no es injusto cuando no hace lo que yo quiero. Por eso el versículo 14 inicia con una pregunta, ¿cierto? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Por eso dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré en el que yo me compadezca. Dios no es injusto cuando no hace lo que yo quiero. Y este versículo 15 nos lleva a Éxodo capítulo 33. ¿Qué ocurrió allí en Éxodo capítulo 33? Sencillo. Dios llamó a Israel de Egipto y lo llamó al monte Sinaí para darle su ley. Y cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, el pueblo de Israel que estaba abajo se desesperó. ¿Y qué empezó a hacer? Dijo Moisés, se devolvió para Egipto. Lo mataron, se lo comieron los cuervos. Hagamos pues una imagen de un becerro que represente nuestros dioses. Y empezaron e hicieron unos becerros. Cuando Moisés bajó y se dio cuenta que el pueblo estaba en un carnaval y que estaban adorando, reaccionó de una manera horrible. Fueron castigados. Y Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, ya no voy a llevar a este tu pueblo. Ni siquiera dice este mi pueblo, sino ese tu pueblo. Arma las maletas, que yo me voy, y de las piedras seré capaz de hacer un nuevo pueblo. Y entonces Moisés, que dice la Biblia que era un hombre manso, apacible, empieza a decirle a Dios: no, Dios, o nos vamos todos o no nos vamos. Entonces Dios le dice: no, señorito, con este pueblo rebelde no quiero nada. Entonces Moisés como que empieza a envalentonarse con Dios y le dice: pues si va a dejar al pueblo, déjeme a mí. Si los va a matar a ellos, máteme a mí, porque yo también soy judío, yo también merezco el castigo. Y Dios le dice: no, Moisés, tendré misericordia del... Y entonces Moisés dice: oiga, Dios, ¿cómo así que usted va a tener misericordia del que quiere? Pues máteme acá, déjeme acá. No, Moisés, quíteme la vida. No, Moisés, no quiero hacerlo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pareciera como injusta la medida que Dios estaba tomando con Moisés. Pero le hago la pregunta: ¿cuántos algunas veces nos hemos sentido como Moisés, que lo que Dios hace es injusto? Y más cuando algunas veces los planes de Dios traen alegría y satisfacción, pero en otras ocasiones la voluntad de Dios trae dolor, sufrimiento y hasta desesperación. Esto fue lo que le pasó a Moisés. Por eso Dios le dice: no creas que yo soy injusto, simplemente yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y se la muestro al que quiere, y el que no, ¿cómo le decimos? Tampoco, porque es Dios. Pero Moisés, no podemos escribir eso. Bueno, le mostraré misericordia al que quiere. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que muchas veces nosotros creemos que porque somos hijos de Dios podemos ser caprichosos con Él. Podemos mandarlo a nuestro deseo y a nuestra voluntad.
Y que cuando no se hace lo que nosotros creeremos, entonces empezamos a decir: Dios, es que tú eres injusto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasan las cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué no mataste al malo? ¿Por qué no castigaste al perverso? ¿Por qué yo, si soy un alma del Señor, lo único que me hacen falta son las alas para salir volando? Padre, ¿por qué me ocurre esto a mí? Y la respuesta es 1, 2 y 3. Nunca puedo. Sencillo. Porque Dios tiene un plan mayor que mis propios deseos. Yo siempre dije eso. Cuando yo era un niño, yo perdí a mi mamá, ¿cierto? Y cuando yo era un adolescente, le reproché mucho a Dios. Dios mío, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué eres así? ¿Será que no me amas? ¿Será que no muestras misericordia? Entonces yo dije, de pronto fue culpa de mi papá. Pero cuando vi la vida de mi papá, dije: no, mi papá es un hombre de Dios. Mi papá nunca ha hecho algo que nosotros podamos catalogar con que Dios lo enjuició quitándole a su esposa. Y yo le reprochaba a Dios, ¿por qué? Y cuando miraba a otras personas, yo decía: Señor, ¿por qué no te llevaste a X o tal persona? Señor, ¿por qué te llevas a los buenos y no a los malos? Es más, en mi reproche hasta le dije: Dios, ¿por qué no me llevaste a mí también y me quitaste la vida? Y ahí fue cuando Dios me dijo: porque yo quise tener de ti misericordia. Y porque mi plan, aunque en tu vida te causó dolor, para mí hice mi voluntad y se hizo mi propósito. Y entonces tuve que entender en la vida que Dios es soberano, que yo no puedo controlar a Dios y que el plan de Dios siempre será más importante que hacer mi propio plan, aunque eso implique dolor. ¿Por qué no levanta la manito derecha y dígale: Señor, yo acepto tus planes por encima de mis deseos? Otra vez dígalo: Señor Jesús, yo acepto tus planes por encima de mis deseos. Tú eres soberano, nunca te podré controlar y tus planes siempre serán más grandes que los míos. Dígale al que tiene al lado, dígale: estás en las manos de Dios. No se preocupe, Dios siempre, aún de lo malo, saca cosas buenas. Y por último, para terminar, el cuarto ejemplo, la cuarta ilustración. ¿Cuáles son? A ver, recordemos. Número 1, la ilustración ¿de quién? De Isaac. Número 2, la ilustración ¿de quién? De Jacob. Número 3, la ilustración ¿de quién? De Moisés. Y viene la cuarta, la más descabellada, la más loca de todos, la del versículo 17 y 18. Ay, Dios mío, es que entender a Dios es tan difícil. Si usted creía que entender a las mujeres era difícil, entender a Dios es mucho más complicado. Pero mire lo que dice el versículo 17 y el versículo 18. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Viene una segunda parte de lo que le dijo a Moisés. A Moisés le dijo: del que quiera tener misericordia, tengo misericordia, pero el que yo quiera endurecer, lo endurezco. Y toma el ejemplo de Faraón. Este es el caso que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice el libro de Éxodo que Dios envió sus plagas. Y entonces envió la primera plaga para que Faraón dejara salir al pueblo. Faraón, podemos ir a adorar a Dios. Y Faraón, ¿qué dijo? Nadie va a salir. Entonces Dios convirtió todo el agua del río Nilo en sangre.
Entonces Faraón dijo: uy, este Dios es poderoso, como que sí lo voy a dejar ir. Pero dicen las escrituras: y Dios endureció el corazón de Faraón. No fue que él se endureciera, fue Dios quien destinó a ese hombre para perdición. Entonces llegaron otras plagas, se levantaron moscas, cayó granizo, úlcera. Y a medida que iba pasando esto, Faraón por dentro decía: lo mejor es dejar ir al pueblo. Pero al final había algo que lo detenía y le decía: no. Hasta el último día que Dios tomó a su primogénito, fue que Faraón dijo: ya no puedo ser tan duro, váyanse y adoren a Dios. Dios endureció su corazón. Cuando yo preparaba esto, Dios hablaba a mi corazón, porque como país estamos pasando un momento muy difícil y muy crítico, en todo sentido. 20 atentados en medio de 8 horas. Un atentado sicarial a un candidato que iba a lanzarse a la presidencia. Luego el Senado dice: voy a declararme en abstención, no vamos a votar nada, vamos a ir a debatir, pero no vamos a decidir. Y cuando yo miro las noticias, inclusive ayer que jugó Colombia, yo decía: no, y ahora va a jugar Colombia, voy a perder por 5 goles, vamos a quedar peor. Porque ¿cómo está el espíritu del país? Si usted no está dolido por lo que está pasando, significa que usted no tiene misericordia en su corazón. Si usted está alegre por lo que está pasando, significa que usted no tiene el amor de Dios y que usted no está intercediendo por Colombia. Si usted está sacando algún tipo de provecho político, diciendo que es que somos de A, de B, de izquierda, de derecha, significa que usted no ha dejado que su corazón entienda el plan de Dios para Colombia. Y oramos: Señor, ¿y hasta cuándo sucederá esto? Y el Señor me decía: no te preocupes, que yo hago endurecer el corazón del que yo quiera endurecer. Puede que se paren y digan: bájele al discurso, bájele al odio, a los congresistas, a los ministros, a las bancadas. Y pareciera que ellos se comprometieran, pero luego ¿qué? Su corazón está duro. Pero el Señor nos quiere decir en esta noche a Colombia y a la iglesia: Dios es soberano. Nunca podremos controlar a Dios. Y aunque el plan de Dios traiga dolor a nuestro corazón, Él siempre se saldrá con las suyas. Y llegará el día en que cesará la violencia. Llegará el día en que cesará el dolor. Llegará el día en que cesarán los atentados. Llegará el día en que habrá unidad. Pastor, ¿y qué hacemos hasta el día en que eso ocurra? Vamos a seguir diciendo: Dios es soberano y Colombia está en las manos de nuestro Dios. Pastor, ¿y cómo le puso a este punto? Se lo puse así: Dios hace lo que se le da la gana. Pero pastor, no podemos escribir eso. Bueno, entonces digamos lo que dijo Pablo: Dios lo hace como Él quiere. Y si Él quiere endurecer el corazón del presidente, del Congreso, de las altas cortes, del que sea, nosotros diremos: Él hace las cosas como quiere.